Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. A orar. Amén. ¿Qué tal si levanta sus manos así? Le pide al Señor que le hable, que le siembre buena semilla en su corazón, en ese corazón que necesita ser sembrado constantemente con la palabra del cielo. Amado Dios y Padre Celestial, derrama tu espíritu hoy en este lugar sobre cada uno de tus hijos, sobre cada uno de los que estamos aquí. Padre bueno, bendice con tu palabra, con tu maná que cae del cielo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Yo he titulado esta prédica El llamado de Dios a la santidad. Un llamado constante de Dios a la santidad. Amén. Y quiero introducirles la palabra hablando acerca de la santidad de Dios. Todos sabemos que tenemos un Dios que santo. Su primera característica que Él tiene es que Él es santo. Amén. En Él no hay injusticia, no hay perversidad, no hay pecado, no hay engaño. Él es puro, limpio. Él es santo. Amén. Si te imaginas por un momento que nuestro Dios no fuera santo, que Él no fuera limpio, que Él no fuera puro, estaríamos nosotros muy mal, porque no podíamos acudir a un Dios que nos diera un juicio santo. Amén. Un juicio puro. Estaríamos muy mal. Amén. Si nuestro Dios fuera injusto, Él cometería injusticia. Él podría ser sobornado fácilmente. Pero nuestro Dios es santo y es justo, y Él a cada uno de nosotros nos va a juzgar con un juicio santo. Amén. Dios siempre está llamando a la santidad. Cada uno de nosotros estamos llamados de parte de Dios a ser hombres y mujeres santas. Amén. Aleluya. Algo que caracteriza a Dios, y ya les he enseñado en otras ocasiones, que Dios no soporta el pecado. Cuando Dios está frente al pecado, Él, ¿qué hace? Esparce. Al mismo tiempo, Él puede destruir. Recuerde muy bien que en el tabernáculo estaban los hijos de Aarón y fueron destruidos cuando Dios vio que habían puesto un fuego extraño en el tabernáculo. Los hijos del sacerdote Aarón fueron destruidos. También Dios destruyó los hijos de Elí. Hacían prácticas desordenadas dentro del templo, indicando esto que era contrario a la santidad de Dios, y Dios destruyó a los hijos de Aarón, de Elí y de Aarón. Amén. Y si nos remontamos un poquito más al Nuevo Testamento, también Dios destruyó, hermanos queridos, destruyó también Dios a Ananías y Zafira. ¿Se acuerda usted? Cuando ellos mintieron en contra del Espíritu Santo, cometieron una sola mentira, y Dios los destruyó. Amén. Jesús también por poco fue destruido. Amén, hermanos. Cuando Jesús llevaba tu pecado y llevaba mi pecado en la cruz del Calvario, la Biblia nos enseña que el Padre por un momento le dio la espalda al Hijo, porque Él cargaba todo el pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad, y Dios a Él le dio la espalda. Estaba a punto de ser destruido por Dios. Amén. Aleluya. Recuerdo también, hermanos, cuando Dios aleja de su presencia o esparce, como el caso de Adán y Eva, que fueron expulsados de la presencia de Dios por su pecado.
Dios no tolera el pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Él lo expulsa, lo aparta, lo esparce de su presencia. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén por su pecado. Pero la Biblia nos enseña que a través de Jesús nosotros volvemos a ser recogidos nuevamente. Amén. A través de Jesús y lo que Él hizo por nosotros volvemos a ser nuevamente recogidos. Recuerdo también, hermanos, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Aarón diseñó, motivado por los que estaban en el desierto, Aarón edificó un becerro de oro. Esto le ocasionó un grave dolor a Dios. Dios le dice a Moisés: Moisés, este pueblo es de dura cerviz, este pueblo no se compara a mí, aunque profesan que es el pueblo de Dios. Yo he hecho milagros extraordinarios para enseñarles quién soy yo. He mostrado mi poder, mi brazo poderoso en Egipto, pero aún no me conocen. Aún estando en el desierto, le he provisto de muchas cosas, lo he traído por una senda, le he mostrado cómo he transformado las aguas amargas en agua potable, les he bendecido, la nube los guía y ellos no me conocen. Amén. En una ocasión Dios le dice a Moisés: Moisés, el tabernáculo que está dentro del campamento, sácamelo fuera del campamento. Entonces Moisés le dice: Señor, ¿por qué? Si tú eres un habitante más en medio de nosotros, tu casa está en medio nuestro, nosotros habitamos a tu alrededor. Y él dice: no, sácame mi casa fuera del campamento, yo no quiero habitar con ustedes. Eso graficaba prácticamente el desacuerdo, Dios estaba descontento de habitar con un pueblo de dura cerviz. Amén. Yo quiero leerles un pasaje que está en Deuteronomio del 1 al 3 para que ustedes vean cómo fue el enfado de Dios para describir cómo era su pueblo. Amén. Vamos a leerlo, Deuteronomio del 33 del 1 al 3. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Miren lo que dice aquí. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. La pregunta es: ¿no fue Dios que lo sacó? ¿No fue Dios que descendió a la tierra de Egipto para pelear por Israel? Dios dice: saca tú y ese pueblo que tú has sacado, porque este pueblo no se parece a mí. Dice: y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí todo bien. Dios ha prometido que va a destruir a sus enemigos y a una tierra que fluye leche y miel, y al mismo tiempo que enviará a su ángel para que los guíe. Pero mira lo que pasa más adelante: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Amén. Dios estaba realmente enfadado con su pueblo. Él no se va del pueblo, Él se queda hasta afuera del campamento. Amén. Es que muchas veces, hermanos, yo prefiero tener a Dios, aunque disgustado conmigo, pero que esté a mi lado. Amén. Yo prefiero tener a Dios, aunque disgustado conmigo, pero que sepa yo que Él está allí, aunque afuera del campamento. Dios, la verdad, que quiere ocupar el centro de tu corazón. Él quiere habitar el centro de la iglesia. Él quiere ser el centro, la prioridad de tu vida, hermano. Pero yo muchas veces prefiero, aunque Dios enojado, hermano, enojado como está aquí, pero a mi lado. Yo no quiero que Dios me dé la espalda y me destruya. Amén. Y yo sé que muchas veces nosotros provocamos el enfado de Dios con nuestras acciones. Amén. Aleluya. Dios muestra, es como un simbolismo de que Él no está agradado y está afuera. Y yo cuando leía eso, yo decía: Señor, ¿será que tú estás molesto con la iglesia? ¿Tú estás molesto con nosotros?
Amén. Necesitamos un local. Noruega, Europa es un continente que está prácticamente reseco. Los corazones están resecos, no están avivados por el poder del Espíritu. Solo la queja, solo la apatía, el deseo de tener cuestiones materiales ha tomado el primer lugar. Y eso ha hecho que Dios a lo mejor se aleje de nosotros. Amén. Yo le preguntaba al Señor esto, Padre. Pero al mismo tiempo me decía Dios, yo prefiero tenerte aunque enojado, pero conmigo a mi lado. Amén. Aleluya. Todo eso lo que yo le he dicho a usted ahorita mismo, hermano, simplemente es la introducción del pasaje, de la prédica que vamos a ver hoy. Amén. Dios está demandando de ti y de mí, te está pidiendo a que seamos un pueblo santo. A que no seamos un pueblo de dura cerviz, un pueblo que sea capaz de obedecer a la instrucción del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ser ese pueblo? Obediente, que tome las riendas absolutas de tu vida. Amén. Que Él te ponga el bozal como se le pone al animal y Él pueda tomar las riendas, direccionarte a donde Él lo determine. Aleluya. Amén. Hay graves consecuencias, hermanos, cuando yo no vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando yo convivo con el pecado, en mi vida pueden haber graves consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La peor consecuencia de un hijo de Dios es cuando se familiariza el pecado y lo hace habitual y lo abraza y lo aprecia y duerme con él. La peor consecuencia es la muerte espiritual. Por eso Dios está llamando a su pueblo hoy en día a que se vuelva un pueblo santo y que se vuelva a Dios. Pero cuando se vuelva a Dios, se vuelva con las condiciones de Dios. No que se vuelva a Dios con sus condiciones. A Dios no le sirve eso. Dios quiere que te rindas absolutamente a Él y te vuelvas a Él bajo los términos de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cómo una persona se da cuenta que está perdiendo el fuego del Espíritu? Que la presencia de Dios está lejos de Él. Que ya no se siente como no siente ese primer amor. Yo voy a mencionar algunas cosas antes de entrar al tema. Dice, pierde la llenura del Espíritu Santo. Ya no llora delante de la presencia de Dios. Ya no le conmueve la palabra. Amén. Pierde el gozo del Señor y su pasión por la palabra. La Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo. Ya la palabra no te hace ningún efecto. No puede penetrar a tu corazón. No puede pasar las fibras de tu piel. Porque la palabra dice del Señor que es como una espada y penetra lo profundo del corazón, atraviesa los tuétanos, las coyunturas. La palabra, amén, no mis palabras, la palabra de Él es la que nos puede mejorar a nosotros. A través de la palabra nuestra fe crece. A través de la palabra yo soy mejorado, soy enseñado. Es la palabra de Dios que a nosotros nos cambia y nos hace mejores para Él. Cuando una persona está lejos de Dios, amén, pierde su primer amor, pierde la pasión por el Señor. ¿Y qué pasa cuando una persona pierde su primer amor? Encuentra otros amores, encuentra otros deleites, abraza otros amores. En este caso el pecado, lo que el mundo ofrece. Tú te tienes que enamorar solamente de Cristo. Abrazar a Cristo, abrazar al Espíritu Santo, abrazar su palabra. Si pierdes el primer amor, hermanos queridos, vas a sustituir ese amor por otro amor. Amén. Cuando nos encontramos lejos del Señor, el pecado que tú antes rechazabas, ahora lo minimizas. Ahora lo minimizas y no lo ves tan pecaminoso. Pierdes el temor a Dios. Aprendes a vivir en la mentira.
sencillamente porque te has alejado de la verdad. Pierdes el temor a Dios y pierdes, hermano, lo negativo del pecado. Al mismo tiempo pierdes de que tú un día vas a compadecer delante de Dios y vas a estar delante del trono de Dios a darle cuenta de tus acciones, de tus hechos, el tiempo que Dios nos permitió vivir aquí en la tierra. Amén. Necesitamos, hermanos, vivir una vida de santidad. Dios está mandando este mensaje a su iglesia, a que volvamos a ser santos, porque sencillamente Él lo demanda, Él lo quiere, Él lo exige. ¿Por qué? Porque Él es santo. Amén. Vamos entonces a leer, vamos a ir a la Biblia entonces, el pasaje donde nos vamos a quedar y vamos a estar ahí estudiando. Se encuentra en 1 de Pedro del 13 al 21. Esa va a ser la base bíblica sobre la cual vamos a estar desarrollando el tema de hoy. Amén. 1 de Pedro del 1 del 13 al 21. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os trae. Perdón, voy muy rápido. 1 de Pedro 1 del 13 al 21. Aleluya. Vamos ahora sí. Hoy como una moto. Vamos con más paciencia. A ver. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual recibisteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amén. Aquí encontramos un pasaje que Pedro habla acerca de la santidad. Amén. Es un pasaje que empieza realmente desde el capítulo 1 hasta el 12, habla de un tema relacionado a lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Y del 13 en adelante habla lo que yo tengo que hacer como un creyente para permanecer en la fe de Cristo. Primero Pedro expone un tema y él explica qué ha hecho Cristo por mí. Y posteriormente él dice aquí, por tanto, amén, dice, por tanto, ahora que tú sabes lo que Cristo ha hecho por ti, cómo tú te debes conducir en tu vida cristiana. Amén. Vamos entonces a estar desarrollando el versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Miren, en este versículo encontramos tres verbos. Y los tres verbos son imperativos, que indica, los verbos imperativos indican que una orden la cual se debe de cumplir. Amén. Por eso dice, Pedro dice, por tanto, ceñid. Amén. No le está diciendo, por favor, usted puede ceñirse los lomos. Cuando usted quiera, ciñase los lomos. Ah, no, tranquilo, yo tengo paciencia. Usted ciñase los lomos cuando usted quiera y pueda y tenga tiempo. No, aquí hay una orden que el Espíritu manda a la iglesia de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Amén.
¿Qué indica esto? Tenemos una vida y no podemos vivirla la aventura. Levantarnos de la cama y salir volando de la casa a trabajar y vivir por vivir. No, Señor. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Utilizar la mente, la razón, mi voluntad. Amén. Utilizar mi entendimiento para saber y conocer la vida que yo tengo en Cristo ahora, cómo yo debo de vivir. Yo no puedo vivir mi vida sin razón y sin entendimiento. Yo ahora soy un hijo de Dios, pertenezco a un reino de Dios y debo usar mi razón para poder vivir bajo el cielo. Recuerda que tenemos nosotros muchas luchas, especialmente con el enemigo. La Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni con brazo de hombre. Tenemos lucha contra principados y potestades y huestes de maldad. Por lo cual usted tiene que usar su entendimiento, su razón, su voluntad, para darse cuenta que usted y yo estamos en una guerra. Amén. Usted cuando se levante de su casa, encomiende a Dios su camino. Amén. Pida a Dios que le guarde, porque usted no sabe lo que se va a encontrar allá afuera en el día que va a vivir. Amén. Ciña los lomos de su entendimiento. Y cuando en el original hebreo, cuando utilizaban la expresión ceñirse, eran los hombres que usaban unas batas largas y iban a la guerra. Ellos se recogían las batas, las faldas, y se las amarraban un poquito al cinturón y les quedaban los piecitos libres para poder correr y poder pelear, para que no trompiecen y se caigan. Es lo que Dios nos está diciendo, para que tú no vayas al mundo a pecar y vayas a tropezar en tu fe. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Tú tienes que prepararte cada día porque puedes encontrar afuera cualquier situación. Dificultad en el trabajo, con los hijos, con tus hermanos. Amén. Afrenta cualquier situación contraria. Y tú no puedes operar en la carne sino saber y ser consciente de que tú tienes una lucha espiritual y ser un hombre y una mujer de la fe, de la palabra, para poder reprender cualquier acechanza del enemigo. Amén. No es contra el hombre que usted está peleando, hermano, no, son los enemigos suyos que van a hacer todo lo posible para que usted caiga de la fe, para que usted abandone el camino. Amén. ¿Usted cree que usted vive tranquilamente? No, hermano, usted va a ser acechado. Va a ser acechado constantemente. Y usted pregunta, ¿y por qué me pasa esto a mí y a los otros no le pasa nada? Hermano, usted está en lucha. Usted está en una lucha constantemente. Así que Pablo te dice, ciñe los lomos de vuestro entendimiento. Y para eso tenemos que tener una relación vertical con el Señor. Mi relación tiene que ser vertical. Muchas veces estamos nosotros viviendo horizontalmente, muy familiarizados con el mundo, acostumbrados y familiarizados a lo que el mundo me ofrece. Y nos portamos horizontalmente como el mundo se porta. No, hermano, tú tienes que estar mirando siempre el rostro de Cristo. Tienes que tener una comunión vertical con el Señor, no horizontal. Amén. Aleluya. Dice también, sed sobrios. Sobriedad en tu vida. Sobrios. Amén. La sobriedad es un estilo de vida. La sobriedad también está relacionada con el dominio propio. Usted sabe que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Amén. Es un don de Dios, un fruto del Espíritu. Dios manda a su pueblo que sea sobrio. Amén. Cuando no tenemos dominio propio, nos va a dominar la carne. Nos va a dominar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra naturaleza caída nos va a dominar. Por eso tenemos que tener dominio propio. Amén. Ser hombres y mujeres sobrios, conscientes de nuestra naturaleza espiritual. Ya no vivimos como el mundo vive, bajo los deseos y pasiones que el mundo ofrece. Tú y yo somos hombres y mujeres de la palabra, de la fe, somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir una vida sobria. Amén. Nosotros tenemos que dominar nuestra naturaleza caída. Adán cayó
y heredamos una naturaleza caída, pecaminosa. Y muchas veces esta naturaleza nos hace pecadores, amén. Y vivíamos en la ignorancia de nuestro entendimiento. Éramos unos ignorantes totalmente. Aquí lo dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Amén. Ahora en Cristo, que sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no podemos nosotros conducirnos como nos conducíamos en el pasado, que estábamos en la ignorancia. Amén. Dios te llama a la obediencia, que tú y yo seamos obedientes. ¿Cuántos aquí son padres? Amén. ¿Qué es lo que usted más ama de sus hijos? Que le obedezcan. Amén. Que le obedezcan. Usted no va a comparar su hijo con Messi o con Rafael Nadal o con... No.
Su muchacho al que tiene usted al lado. Y usted lo que más quiere es que le obedezca, ¿no? Que honre la casa, que honre su nombre, que honre los principios que usted le enseñó, lo poco que usted le pudo brindar dentro de esas 4 paredes, que honre a papá, que honre a mamá, que lleve bien su apellido y sobre todo que le obedezca. Amén. Lo mismo ocurre con el Señor. El Señor quiere que tú y yo seamos hijos obedientes, que seamos obedientes al Padre. Nosotros no podemos recoger lo que un día tiramos a la basura. Un día llegamos a Cristo y tiramos el pecado a la basura. No podemos volver después de 10, 15 años y lo a recoger y abrazar ese pecado. Dice la Biblia aquí, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Hermano, tú no puedes tomar el pecado que está en la basura o ir hasta las profundidades de las tinieblas a buscarlo. Déjalo allá, déjalo enterrado, déjalo en su podrición. Porque cada vez que tú lo retomas y lo vuelves a abrazar, tú estás haciendo que Cristo vuelva a ser crucificado en la cruz. Amén. Porque fue tu pecado y mi pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Y cada vez que yo vuelvo en mi ignorancia a tomar ese pecado, estoy clavando otra vez a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted puede ver la gravedad de nuestro pecado? Amén. Habla también aquí acerca de los deseos. No os conforméis a los deseos que antes tenías en la ignorancia. Amén. Los deseos no son malos, hermanos. No está mal que usted desee comerse un buen plato de carne. No está mal que usted tenga deseo por su esposa, por su esposo. Lo que está malo es que Satanás ha dañado eso, hermano. Amén. Ha corrompido los deseos. Amén. Los ha dañado. Lo que era legítimo lo ha corrompido. Dios dejó los deseos para la procreación del hombre, para que la humanidad la tierra fuera llena. No hay malo en la sexualidad, Dios lo dejó, pero algo legítimo dentro del matrimonio, con tu esposa. Amén. No la perversidad que hay ahora mismo en el mundo. No es malo que usted disfrute ver algo bonito. No es malo que usted disguste, porque Dios dejó el paladar para que usted disguste. No es algo que usted quiera tocar, Dios lo dejó el tacto. Acariciar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, el gato, el perro. Amén, hermano, ¿me está entendiendo? Lo que pasa es que el enemigo ha dañado, ha corrompido lo de Dios. Lo ha dañado. Pero tú y yo, anteriormente vivíamos en la ignorancia, pero ahora somos conscientes de que el pecado no le agrada a Dios. Y yo no voy a volverlo a recoger. Yo lo dejo allá enterrado. Amén. Muchas personas vuelven y excavan lo que un día fue enterrado para volverse a arropar con ese abrigo. Tú déjalo allá. No vuelvas a ese lugar donde un día Cristo te sacó. No volvamos atrás. Amén. Dice el 15. Así no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Miren lo que dice aquí, en toda vuestra manera de vivir. No ser santo simplemente aquí en la iglesia, donde saltamos y levantamos la mano de allá afuera. Usted no es santo, no. Usted es santo aquí y afuera. Dice, en toda vuestra manera de vivir. En todos los lugares, en todos los sitios, en mi casa, en el trabajo, en la iglesia. Dice, sé santo porque yo soy santo. Dice, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Mira, que es algo que yo no lo sabía, lo he ido aprendiendo. Amén. Dios me llamó. Un día Dios a usted y a mí nos llamó. Dice, así como aquel que os llamó, Él un día a usted y a mí nos llamó. Y nos hizo suyos. Y nos lavó con su sangre.
Respondimos a ese llamado que Él un día nos hizo. Le respondimos a Él, le aceptamos, le amamos. Y Él ahora te dice, bueno, ahora eres mi hijo, ahora sé santo. Sencillamente porque yo soy santo. Amén. Y en toda vuestra manera de vivir. Yo no puedo vivir una vida espiritual y al mismo tiempo una vida pecaminosa. Eso no está bien, hermano. Amén. Eso no está bien. Dios, tú no puedes jugar con el pecado. Tú no puedes acariciar al pecado, familiarizarte al pecado. Tú eres de Dios. Tú eres su propiedad. Tú le perteneces a Él. Entonces Él te dice, ahora vas a vivir para mí en toda. Amén. En toda vuestra manera de vivir, en toda, tú vas a ser para mí. Absolutamente mío. ¿Me está entendiendo? Aleluya, usted es de Dios. Amén, usted es de Dios. Quiero leerles, no me dio tiempo para dárselo a Raquel para que lo escribiera, pero voy a aprovechar y lo leo. Eso es un teólogo muy famoso de Estados Unidos, que creo que vivió en 1800 por allá. Quiero leer lo que él decía acerca de él mismo. Amén, se llama John Edward. Amén, dice él esto. John Edward. Amén. Aleluya. Fue un creyente, un teólogo muy comprometido con la causa de Dios. A lo mejor mañana alguien predicará acerca de usted. El libro de los Hechos aún se sigue escribiendo. Aleluya. Dice él esto, y quiero que usted medite un poco conmigo. Él dice acerca, cuando veo dentro de mi corazón, veo mi infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. ¿Usted puede ver así su corazón? Amén. Dice, cuando veo dentro de mi corazón, veo mi infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. ¿Usted puede hablar así de sí mismo? La verdad que el Señor nos ha enseñado que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y puede ser cierto. Amén. Él dice, cuando oro yo peco. Ay, Dios mío, yo cuando levanto las manos estoy pecando y estoy orando, estoy pecando. Amén. Santiago dice, muchas veces oramos y pedimos ¿cómo? Mal. Por eso no recibimos. Dice, cuando oro peco. Cuando predico peco. Es decir, que yo estando aquí estoy pecando. Porque si yo me expongo a la luz de Cristo, a lo mejor Él va a encontrar cosas ilegítimas de Él en mi vida. ¿Me está entendiendo? Dice Él, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Arrepentirme de mi propio arrepentimiento. Hermanos, muchas veces no sabemos la gravedad de nuestro pecado. De cuán grave ha sido nuestro pecado. Ya Cristo llevó nuestro pecado en la cruz de Calvario, pero cada vez que pecamos, no vemos lo pecaminoso de ese mismo pecado. Y yo mismo decía, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento, porque he lastimado al ser más santo, más bueno, a mi Dios. Él sabía la profundidad del daño que le había hecho a la persona a la cual había ofendido, que en este caso era el Señor. Por eso Él decía, tengo que arrepentirme de haberme arrepentido. Amén. ¿Usted alcanza a ver la gravedad de nuestro pecado? Amén. Dice, mis lágrimas necesitan ser lavadas en la sangre de Cristo. Ay, tremendo. Muchas veces nosotros lloramos. Y muchas veces lloramos producto de lo que nos han hecho a nosotros. Y Dios dice, tengo que lavar mis propias lágrimas en la sangre de Cristo. Esto es muy profundo, hermano. Porque si usted examina muchas veces las motivaciones de esa lágrima, a lo mejor no van rendidas como un perfume ante Dios, sino rendidas porque afectaron nuestra carne, afectaron nuestra sensibilidad. Amén. Son palabras de un hombre que conocía muy bien al Señor.
Dice, en conclusión, Edward decía, yo conozco lo inicuo de mi pecado. Cada vez que me alejo de Dios, mi pecado es como una cobija que me arropa. Tremendo, hermano. Lo traigo para que pensemos un poquito. Amén. Para que veamos cuánto daño nosotros muchas veces le cometemos a Dios. Y muchas veces pensamos, ay, que me lo hacen a mí, a mi carne, ay, me dolió. Y claro que duele. Amén. Pero hermanos, más le duele a Él. Más le duele a Él. Dice el 16, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Amén. Él no te dice, sé santo, porque si no eres santo te mando al infierno. Sé santo, porque si no vas a llenar, como decían los judíos, que los gentiles estaban creados para llenar y arder en el infierno. No. Él dice, sé santo, porque yo soy santo. La razón por la cual Dios a usted y a mí nos manda a ser santo es porque Él es santo. Amén. Usted no va a seguir a Dios porque tiene miedo de ir al infierno. Usted va a seguir y va a honrar a Dios porque Él es una persona santa. Porque Él necesita que usted sea igual a Él. Amén. Él no te va a destruir. Él no te va a destruir. Él no te va a destruir si tú no logras ser santo. Él quiere que tú seas santo como es Él. ¿Me está entendiendo? Es la primera razón por la que Él pide que tú y yo seamos santos. Al mismo tiempo, Él te manda a ser santo porque su naturaleza es santa. Amén. Él es moralmente santo. Él es puro, limpio. Amén. Él es moralmente santo. Mire, y la moralidad no tiene, y la santidad no tiene que estar relacionada con la moralidad. Porque muchas veces decimos, ay, yo me voy a portar bien porque tengo que ser santo. Amén. Yo me voy a portar bien porque estoy llamado a ser santo. La Biblia nos enseña en Levítico que Dios llamó a muchas cosas santas. Llamó las mesas santas, las copas santas, las cucharas santas, el inmobiliario santo. La santidad quiere decir separación. Amén. Usted, cuando Dios le dice, usted va a ser mío, Dios le está diciendo, usted va a ser separado para mí. Usted es para mí, mi propiedad absoluta. Amén. Por eso en la antigüedad, los sacerdotes, los levitas separaban los utensilios para uso exclusivo de Dios. De esa manera, cuando Dios dice, tú eres mío, Dios te está separando para uso exclusivo de Él. Por eso en 1 de Pedro 2:9, voy a leerlo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, ha sido separado para Él. Amén. Sois real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido, tomado, separado para Él, por Dios, para que ahora anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, donde estábamos en la antigua vida, amén, a su luz admirable. Aleluya. Amén. Tú eres propiedad de Dios. Dios te ha tomado para sí. ¿Y para qué? Aquí le da la respuesta. Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Estamos llamados a anunciar el evangelio a otras personas, a brillar como luminares. Amén. A ser lámparas puestas arriba para alumbrar. Amén. Estamos llamados a anunciar a través de nuestra manera de vivir que somos hombres y mujeres distintos, que vamos en contra de la corriente, que vamos en contra del sistema de este mundo. Cuando usted y yo nos familiarizamos mucho con este mundo, algo está pasando.
Amén. Algo está pasando. Cuando no nos incomoda nada del mundo y lo aceptamos y lo vemos placentero, algo está pasando en nosotros. La Biblia nos enseña que usted y yo somos propiedad del Señor. Y nosotros no podemos vivir como el mundo vive. Amén. Como el mundo vive. Por eso dice aquí en el 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Dios nos ha rescatado de una vida vana. ¿Qué es una vida vana? Piense por un momento, una vida vana es una vida vacía, sin contenido, pasajera, temporal. Dios nos ha rescatado de esa vida vana. Amén. De vano viene vanaglorioso. Amén. De eso viene de vano. Amén. Dios nos ha rescatado de esa vida vana. Miren lo que dice aquí. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Todo lo vano, todo lo pecaminoso lo hemos heredado de nuestros padres. Amén. Pero ahora en Cristo Él nos da una nueva naturaleza. Amén. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Por ejemplo, en la antigüedad, mucho antes de que existiera la nación hebrea, era una costumbre, amén, que los hombres tenían esclavos. Amén. Es como yo tuviera en mi casa esclavos para que me sirvieran. Así que ya cuando el esclavo ya no le servía o ya no le incomodaba, y él, ¿qué iba a hacer? Ellos lo vendían. Así que iban al templo paganos, a los templos paganos, y vendían ese esclavo al templo. Ellos recogían una remuneración económica por el esclavo, al mismo tiempo, sobre ese dinero que recogían monetariamente, el sacerdote del templo pagano se quedaba con un dinero. Pero ese esclavo venía a ser dueño o propietario del dios o la diosa que se adoraba en ese templo. ¿Me entienden? Amén. Ese esclavo ya no venía a ser más dueño de su amo primero, sino que venía a tomar ahora el dueño, el dios o la diosa del templo que se adoraba. Entonces indicaba esto, que cuando el esclavo quedaba libre, se podía ir fuera del templo, él ya sabía que era propietario de ese dios o de esa diosa que se adoraba en el templo. Por eso dice aquí, por lo cual recibiste de los padres, no de cosas corruptibles como oro o plata. Amén. Tú y yo hemos sido liberados por la sangre de Cristo, porque Cristo ha pagado un precio por nosotros. Y ahora el que nos liberta, el que nos hace libre, ahora viene a ser nuestro dueño y Señor. Y eso es un ejemplo que usa Pedro para graficar el asunto de nuestra propiedad. ¿A quién le pertenecemos? ¿Amén? Por eso dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, amén, y sin contaminación, aleluya, hemos sido lavados nosotros con la sangre de Cristo Jesús, sino con aquel que os llamó, ya un poco más abajo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible de oro o plata. Hay una coma. Se me baja, se me sube. Para seguir leyendo el versículo que sigue. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. Amén. En conclusión, somos esclavos de aquel que nos libera. Amén. Tú y yo somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios. Fuimos comprados por su sangre. Dice, sino
con la sangre preciosa de Cristo, con un cordero sin mancha y sin contaminación. Tú y yo hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Somos sus esclavos y al mismo tiempo somos sus hijos. Amén, eso es maravilloso. Y Dios no es como ningún otro dueño, ningún otro amo. Cuando el amo ve que ya no le sirve porque ya ha llegado a viejo, ya no puede ser útil en los campos, ya no puede ser útil en la casa para servir, lo va y lo vende para recuperar algún beneficio. Amén. Pero aquí vemos a un Dios todopoderoso que da su vida por nosotros. Por eso dice aquí que hemos sido rescatados con sangre. Amén. Nuestro Dios nos amó. Él fue y murió en la cruz. Amén. Él paga el precio por usted y por mí. Aleluya. Él nos redime a través de su sangre preciosa. Amén. Nuestro amo fue a la cruz. Voy a leerlo literalmente. Nuestro amo fue a la cruz. Dio su vida por rebeldes para que llegasen a ser ahora hijos y adoradores. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Dios murió en la cruz por rebeldes para que ahora lleguen a ser hijos y adoradores. Por eso es importante adorar al Señor, servirle al Señor. Amén. Aleluya. Tú y yo somos adoradores. Cada acto de mi vida tiene que ser una expresión de adoración a Dios. Cada acto de mi vida, de tu vida, es una expresión de adoración a Dios. Aleluya. Hemos sido redimidos a través de la sangre de Cristo. Tú y yo éramos rebeldes cuando Él nos vio, cuando Él nos conoció. Aún así Él nos amó. ¿Cuántos aman aquí a sus enemigos? A ver, yo quiero ver las manos levantadas. Es difícil, pero tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Amarlos, porque tú y yo un día éramos enemigos de Dios, rebeldes, y Él aún así nos amó. Aleluya. Doy gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Dice en 2 Corintios 6, 19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Amén. Tu cuerpo, tu vida, le pertenece a Dios. Tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Dios te lo dio, Dios te lo creó, Dios te lo entregó. Amén. Y también tu espíritu le pertenece a Dios. Usted no tiene nada. Usted no tiene absolutamente nada. El cuerpo, Dios se lo dio. El espíritu que ahora tiene usted, también Dios se lo dio. Dios le sopló vida a usted, Dios se lo dio. Y aún así también le ha dado su Espíritu Santo. También Dios se lo dio. Tenemos que saber nosotros, hermanos, que esta esperanza que nos espera, tenemos que vivir en una vida agradable en los ojos de Él. Porque un día la trompeta va a sonar. Un día Dios nos va a desprender de esta naturaleza humana. Y todo lo que usted tiene, hermano, va a ser consumido por el fuego. Su casa va a ser consumida, el carrito va a ser consumido, la cuenta bancaria va a ser consumido. Lo que usted tanto guarda en su casa va a ser consumido. Todo va a ser consumido. El reloj, el coche que usted no quiere que le dé polvo, alguna cosa, que tiene carro, bueno, yo qué sé. La cuenta bancaria que usted tanto amontona, eso va a ser consumido. Todo eso va a ser consumido. Amén. Porque Cristo viene a buscar una iglesia y esa tiene que estar santa. Tiene que ser una iglesia santa. Aleluya. Dice el 20, vamos a terminar ya. Aleluya. Dice el 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. Jesús
fue manifestado, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ya Jesús estaba planeando la salvación tuya y la salvación mía. Al Señor no le sorprendió nada de que Adán y Eva pecaran. No le sorprendió nada. En un día se reunieron, la Trinidad se reunió un día cualquiera y bueno, Dios le dijo, bueno, yo he pensado crear a Adán y a Eva, ¿a ustedes qué les parece? ¡Ay, qué bacano! Hagámosle. Crearon al hombre, pero el Señor decía, oiga, ellos van a pecar. Y sus descendientes también van a pecar. Es decir, que el Señor no le tomó nada no le tomó por sorpresa que el diablo se rebelara en contra de él. Y la caída también de Adán y Eva. Amén. A él tampoco le sorprende tu debilidad. A él tampoco le sorprende tu caída. A lo mejor ella lo sabe. Por eso es preciso que tú y yo ciñamos nuestro entendimiento y vivamos de una manera vertical. ¿Me está entendiendo, hermanos? Porque Dios ya sabe de antemano cuándo va a ser tu caída, cuándo va a ser mi caída. Pues tenemos que estar ceñidos nuestros lomos, nuestro entendimiento, viviendo sabia y piadosamente, esperando el día de la gracia, el día del Señor. ¿Me está entendiendo usted? Amén. A Dios no le sorprendió que Adán y Eva un día pecaran y que usted y yo pecásemos. Pero Dios ya tenía la solución para ese problema y era Jesucristo, nuestro amado Jesús. Él tomó la lección, Él dijo, yo voy a ir a morir por los rebeldes, por los desobedientes. Amén. Aleluya, eso es grandioso. Eso es grandioso. Y dice, mire, continúa el versículo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Dice, hermano, lo más grandioso que certifica este evangelio es la resurrección de Jesús. En una ocasión los fariseos fueron a decirle a Jesús, muéstrame una señal, y Jesús le dijo, esta generación malvada demanda señal y no les voy a dar otra señal sino la señal de Jonás. Si no les sirve con eso, ya no van a creer más. Lo más grandioso que certifica lo verdadero, lo eficaz y lo certero de este evangelio es que Jesús se levantó entre los muertos, hermano. De que Jesús se levantó de entre los muertos, de que Él resucitó. Y dice, y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Aleluya. Llénate de esperanza. Llénate de esperanza de que tu fe y esperanza solo sea en Dios. Amén. Solo sea en Dios. Aleluya. ¿Cuántos tienen su esperanza puesta en que un día Cristo va a venir? De que Él va a coger estos cielos como un pergamino y se van a recoger. Y que un día va a sonar la trompeta y va a levantar a sus hijos. Aún los que han muerto esperando. Aún los que no han visto nada de lo que Dios aún les prometió y aún su fe estaba intacta. Amén. Al sonar de la trompeta, dice la Biblia que eso será recogido y aparecerá el príncipe de los príncipes. Aleluya. Pero por eso tenemos que vivir una vida como santa. Dedícate, cuídate, dedica tiempo en tu salvación. Ya para concluir, vamos concluyendo ya. Aleluya. Voy a leerlo literalmente, estas conclusiones. Amén. ¿Qué debe ser la santidad para ti y para mí? ¿Qué debe ser? ¿Qué debe ser? Concluimos con esto. La santidad debe ser para mí la respuesta reverente a un Dios que dio su sangre cuando tú y yo éramos rebeldes para ahora ser hijos, adoradores por toda la eternidad. Voy a leerlo. La santidad que debe ser para ti una respuesta reverente
a Dios. Una respuesta de que un día tú y yo éramos rebeldes a Dios y Él ahora nos ha hecho hijos y adoradores. Yo adoro a Dios con mi diario vivir, con mi levantar y mi acostarme, con mi caminar en mi vida todos los días, minutos y segundos. Es una expresión de adoración. Amén. Que lo hago ahora. ¿Por qué? Porque después lo voy a hacer por toda la eternidad. Mi respuesta reverente a un Dios que dio su vida, que dio su Hijo, y a un Hijo que dio su vida y su sangre, para que yo ahora sea un adorador por siempre. Aleluya. Eso debe ser la santidad, una respuesta de amor. Dios está buscando hombres y mujeres santos, listos para cuando Él venga y suene su trompeta, llevarnos de aquí a una vida mejor, hermanos. Con lo que se despide, vamos a orar para terminar. Amén. Vamos a dedicar tiempo a separarnos para Dios, a hacer de Él sus instrumentos, sus vasijas separadas para uso exclusivo de Dios. Levanta tus manos y haz esa oración personal ahí con Él. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, mejórame.